El día que encontré esos mensajes en su teléfono, sentí que el piso se abría bajo mis pies. 20 años de matrimonio, 3 hijos, y una vida en Puebla que todos envidiaban. Todo se derrumbó en segundos. Si te gusta este tipo de historias reales, dale like y suscríbete para más confesiones que te harán reflexionar sobre las relaciones y la familia. Me llamo Sofía y nunca pensé que estaría aquí, contándoles cómo mi matrimonio se hizo pedazos en una noche de abril. Manuel y yo nos conocimos en la Universidad Autónoma de Puebla hace 25 años. Él estudiaba ingeniería y yo comunicación. Nuestros amigos decían que éramos el uno para el otro. Él, serio y trabajador; yo, expresiva y soñadora. Nos complementábamos perfectamente. Nos casamos jóvenes, apenas terminando la universidad. Fue una boda tradicional en la Catedral de Puebla, con mariachis, mole poblano y todo lo que nuestras familias esperaban. Mi suegra, doña Concepción, me recibió como a una hija y me enseñó todos los secretos de la cocina poblana. Pronto llegaron nuestros hijos, Alejandro, Mariana y el pequeño Carlos. Construimos una vida en un bonito fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Manuel ascendió en la empresa constructora donde trabajaba, y yo inicié un pequeño negocio de organización de eventos desde casa para poder cuidar a nuestros hijos. Los domingos eran sagrados: misa por la mañana en la parroquia del barrio, después un almuerzo en familia con chiles en nogada o pozole, según la temporada, y por la tarde, una caminata por el Zócalo de Puebla, comiendo nieves de sabores tradicionales mientras los niños correteaban entre las palomas. Teníamos problemas, claro, como cualquier matrimonio. A veces discutíamos por el dinero, por la educación de los niños o porque Manuel trabajaba demasiado. Pero siempre lo resolvíamos hablando. O eso creía yo. Todo cambió cuando Manuel comenzó a viajar más a la Ciudad de México por un nuevo proyecto de su empresa. Al principio eran viajes de un día, pero luego comenzó a quedarse 2 o 3 noches por semana. Es un proyecto grande, mi amor, me decía. Cuando termine, pediré vacaciones y nos iremos toda la familia a Cancún. Yo le creía. Después de 20 años juntos, ¿por qué no habría de creerle? Pero empecé a notar cambios. Llegaba a casa con camisas nuevas que yo no había comprado. Se perfumaba más. Estaba más pendiente de su celular. Y lo peor, se distanciaba de nuestros hijos, como si su mente estuviera en otro lugar. Una noche de viernes, Manuel llegó tarde de la Ciudad de México. Cenamos chilaquiles que había preparado esperándolo, pero apenas los probó. Dijo que estaba cansado y se fue a dormir temprano. Yo me quedé recogiendo la cocina, pensando en cómo recuperar a mi esposo, cómo volver a los tiempos en que conversábamos por horas sobre nuestros sueños. Fue entonces cuando escuché el pitido de su celular en la sala. Un mensaje a medianoche. Mi corazón comenzó a latir fuerte mientras tomaba el teléfono. Nunca había revisado sus mensajes. Jamás. Pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo esa noche. El mensaje era de Laura Trabajo. Decía: te extraño mucho. La habitación se siente tan vacía sin ti. ¿Cuándo le dirás a Sofía? Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Como en trance, abrí la conversación completa. Había fotos, planes, promesas. Una relación completa escondida en ese aparato. Laura era una arquitecta que trabajaba en el mismo proyecto. Según los mensajes, llevaban viéndose 6 meses. 6 meses de mentiras, de besos robados en hoteles de la Ciudad de México, mientras yo cuidaba de nuestro hogar, de nuestros hijos, de su ropa planchada y sus comidas favoritas. No pude dormir. Me senté en la sala, con el celular en las manos, viendo amanecer sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que se veían desde nuestra ventana. Esas montañas que, según la leyenda, eran amantes eternos. ¡Qué ironía! Cuando Manuel despertó y vio su celular en mis manos, su rostro lo dijo todo. Sofía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué, Manuel? ¿Cómo has estado engañándome mientras yo criaba a tus hijos? ¿Cómo planeabas dejarnos por ella? Los niños se despertaron con nuestros gritos. Mariana, nuestra hija de 15 años, fue la primera en entender lo que pasaba. Vi en sus ojos el mismo dolor que sentía yo, y eso me rompió aún más el corazón. Manuel se marchó ese mismo día. Se fue a un hotel, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Los niños estaban confundidos, dolidos. Alejandro, el mayor, no quería ni hablar con su padre.
Carlos, de apenas 10 años, no entendía por qué papá ya no dormía en casa. Las semanas siguientes fueron un infierno. Tuve que explicarles a mis padres, a mis suegros, a nuestros amigos. La vergüenza de ser la esposa engañada se mezclaba con la rabia y el dolor. Doña Concepción, mi suegra, me sorprendió. En vez de defender a su hijo, vino a mi casa con tamales y me abrazó diciendo: «Mi Manuel es un tonto. Tú siempre serás mi hija». Un mes después, Manuel vino a hablar. Laura había terminado la relación cuando supo que él no había sido honesto sobre la situación con su familia. Él decía que se había dado cuenta de su error, que nos amaba, que quería otra oportunidad. Yo estaba destrozada, pero también preocupada por mis hijos. ¿Qué ejemplo les daría si lo perdonaba tan fácilmente? ¿Pero qué vida tendrían si crecían en un hogar dividido? Le dije que podía mudarse al cuarto de invitados mientras decidíamos qué hacer. Iniciamos terapia de pareja con un consejero que nos recomendó el padre de nuestra parroquia. Han pasado 6 meses desde entonces. No ha sido fácil. Hay días en que el rencor me consume, en que cada vez que miro a Manuel recuerdo esas fotos, esos mensajes, esa traición. Pero también recordamos por qué nos enamoramos. Hemos vuelto a hablar, de verdad hablar, como no lo hacíamos en años. Manuel ha estado trabajando duro para recuperar la confianza de nuestros hijos, especialmente de Alejandro, que sigue muy dolido. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá. Pero sé que, pase lo que pase, nuestra familia seguirá adelante. Ya no será la misma, pero quizás podamos construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se quemó. Si algo he aprendido es que el amor no basta. Se necesita honestidad, respeto y trabajo diario para mantener viva una relación. Y que los errores, por dolorosos que sean, también pueden ser oportunidades para crecer. Mientras escribo esto, Manuel está en la cocina enseñando a Carlos a preparar enchiladas como las que hace su abuela. Mariana está haciendo su tarea en la mesa. Y yo estoy aprendiendo a perdonar, no solo a Manuel, sino también a mí misma, por haber ignorado las señales, por haber puesto los problemas bajo la alfombra en vez de enfrentarlos. No sé qué consejo darles, más que este: hablen con su pareja, enfrenten los problemas cuando son pequeños, no den por sentado el amor. Y si alguna vez enfrentan una traición como la mía, recuerden que cualquier decisión que tomen, quedarse o irse, estará bien si la toman pensando en su bienestar y el de sus hijos. Esta es nuestra historia, desde el corazón de Puebla. Una historia de traición, sí, pero también de resistencia y, quizás, de redención. Si has pasado por una situación similar o conoces a alguien que lo está enfrentando, comparte este video. Y no olvides comentar qué harías tú en el lugar de Sofía. ¿Perdonarías una infidelidad o es una línea que no se puede cruzar? Suscríbete para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre el amor, la familia y nuestras decisiones. El día que descubrí que mi propio hermano había estado robando de nuestro negocio familiar durante años, algo dentro de mí murió. Pero cuando intentó culpar a mi hijo de 19 años, supe que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Si esta historia te parece impactante, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más testimonios reales sobre traiciones familiares que te harán reflexionar. Me llamo Eduardo Ramírez y nunca pensé que estaría compartiendo esta historia con ustedes. Pero a veces, contar lo que vivimos es la única forma de sanar. Así que aquí estoy, desde mi oficina en Guadalajara, Jalisco, rodeado de las fotos familiares que ahora tienen un significado completamente diferente. Todo comenzó hace 40 años, cuando mi padre fundó Muebles Ramírez. Éramos una familia de carpinteros de San Pedro Tlaquepaque, conocida por su artesanía. Mi abuelo había tenido un pequeño taller donde hacía sillas y mesas por encargo. Mi padre, Roberto Ramírez, decidió llevar esa tradición familiar al siguiente nivel. Con un préstamo y mucho trabajo, abrió una tienda en el centro de Guadalajara donde vendía muebles tallados a mano. Al principio era pequeña, apenas un local con espacio para exhibir unas 10 piezas. Pero mi padre tenía visión y un talento increíble para los negocios. Mi hermano Carlos y yo crecimos entre el olor a madera recién cortada y barniz. Desde niños, pasábamos las tardes después de la escuela en el taller, aprendiendo a lijar, a reconocer las diferentes maderas, a respetar el oficio. Los domingos, después de misa en la catedral, íbamos todos a comer birria en el Mercado Libertad y luego paseábamos por el Parque Agua Azul. Éramos una familia unida, o eso creía yo.
Cuando crecimos, ambos estudiamos en la Universidad de Guadalajara. Yo me incliné por la administración de empresas, pensando en el futuro del negocio. Carlos eligió diseño industrial. Eran carreras complementarias para el negocio familiar que, para entonces, ya había crecido considerablemente. Muebles Ramírez tenía 3 tiendas en Guadalajara y habíamos comenzado a exportar a Estados Unidos. Nuestro padre nos incorporó al negocio gradualmente. A mí me puso a cargo de la administración y las finanzas. A Carlos le dio la parte creativa, diseño de nuevas líneas, supervisión de producción, control de calidad. Éramos el equipo perfecto. Carlos tenía la creatividad y el ojo artístico que habían hecho famosos nuestros muebles. Yo tenía la cabeza para los números y la estrategia que nos permitía crecer de manera sostenible. Cuando mi padre falleció de un infarto hace 15 años, nos dejó el negocio a partes iguales. Ustedes son hermanos antes que socios, nos dijo en su lecho de muerte. Nunca lo olviden. Durante los primeros 10 años, todo marchó bien. Expandimos el negocio a Ciudad de México, Monterrey y Cancún. Nuestra línea de muebles Hacienda Colonial era un éxito entre los hoteles boutique y las casas de lujo. Habíamos contratado a más de 100 artesanos y teníamos una fábrica en las afueras de Guadalajara donde combinábamos técnicas tradicionales con tecnología moderna. En lo personal, también nos iba bien. Yo me había casado con Mariana y teníamos 2 hijos, Daniel, ahora de 19 años, y Sofía, de 16. Carlos se casó con Gabriela y tuvieron un hijo, Javier, ahora de 21 años. Vivíamos en el mismo fraccionamiento en Zapopan, celebrábamos los cumpleaños juntos, íbamos de vacaciones a Vallarta cada año. Nuestros hijos crecieron más como hermanos que como primos. Los problemas comenzaron hace unos 5 años. Carlos empezó a presionar para expandirnos más rápido, para abrir tiendas en otros países, para modernizar completamente nuestro catálogo. Yo era más conservador. Prefería el crecimiento gradual y mantener nuestras raíces artesanales que nos habían dado identidad. Eres demasiado cauto, Eduardo, me decía en las juntas. Si no nos arriesgamos, la competencia nos comerá vivos. Estas diferencias de visión comenzaron a crear tensiones. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Los domingos después de comer pozole en casa de mi madre ya no eran lo mismo. Había un aire de resentimiento. A pesar de todo, accedí a algunos de sus planes. Abrimos una tienda en Los Ángeles que requirió una inversión importante. Lanzamos una línea más moderna, MR Contemporary, que se alejaba de nuestro estilo tradicional. Contraté a un contador adicional, Víctor Mendoza, para manejar la creciente complejidad financiera del negocio. Fue Víctor quien primero notó las discrepancias. Don Eduardo, me dijo un día, hay algo raro en las cuentas de gastos de representación y los pagos a proveedores. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que serían errores administrativos normales en un negocio que había crecido tanto en tan poco tiempo. Pero Víctor insistió. Me mostró patrones extraños, facturas de proveedores que no coincidían con los inventarios, gastos de viaje inflados, transferencias a cuentas desconocidas. Comencé a investigar discretamente. Lo que descubrí me dejó helado. Durante al menos 3 años, alguien había estado desviando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, que fueron creciendo con el tiempo. Para cuando lo descubrí, la suma total rondaba los 5 millones de pesos. Todas las evidencias apuntaban a Carlos. Las transferencias coincidían con sus viajes. Las facturas falsas llevaban su firma o la de personas bajo su supervisión directa. Los fondos habían sido utilizados para inversiones personales, un terreno en Valle de Bravo, un yate en Puerto Vallarta, un departamento en Polanco que nunca mencionó a la familia. Confrontarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo cité en la oficina un viernes por la tarde, cuando todos se habían ido. Le mostré las pruebas, esperando una explicación, quizás incluso una confesión arrepentida. Su reacción me dejó atónito. ¿Me estás espiando? A tu propio hermano, me gritó, golpeando el escritorio. ¿Así agradeces todo lo que he hecho por esta empresa? ¿Revisando cada peso que gasto? Carlos, no se trata de revisar gastos normales, le dije, manteniendo la calma. Estamos hablando de millones de pesos desviados con facturas falsas. Dinero de la empresa, no tuyo. La empresa es tanto mía como tuya, respondió.
Yo genero más valor con mi trabajo creativo que tú con tus malditas hojas de cálculo. Si me pago un poco más, es porque lo merezco. La discusión escaló. Nos dijimos cosas terribles, sacando a relucir viejos rencores, celos de la infancia, momentos en que uno u otro se había sentido menos valorado por nuestros padres. Siempre fuiste el favorito, me acusó. Papá confiaba más en ti, mamá te defendía siempre. Y ahora quieres controlar todo, como siempre. Salió furioso de la oficina, amenazando con dividir la empresa, con llevarse a los mejores diseñadores, con demandarme por difamación. El fin de semana fue un infierno. No le conté nada a Mariana ni a los niños. Quería resolver esto en privado, como un asunto entre hermanos. Intenté llamar a Carlos varias veces, pero no contestó. El lunes siguiente llegué temprano a la oficina, decidido a buscar una solución. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Carlos devolvería el dinero discretamente, estableceríamos controles más estrictos. Al fin y al cabo, éramos hermanos, y como decía mi padre, eso estaba por encima de los negocios. Pero Carlos llegó con Javier, su hijo, y con un abogado. Y lanzó la bomba que cambiaría nuestras vidas para siempre. He descubierto quién ha estado robando el dinero, anunció con frialdad. Fue Daniel. Tu hijo. Me quedé sin palabras. Daniel, mi hijo, acababa de entrar a trabajar medio tiempo en la empresa mientras estudiaba en la universidad. Apenas tenía acceso a información básica, mucho menos a cuentas bancarias o autorización para transferencias. Eso es absurdo, respondí. Daniel ni siquiera tiene acceso a las cuentas. Ha estado usando la computadora de Víctor, dijo Carlos. Tengo testigos y pruebas. Tu contador le dio acceso, probablemente estén coludidos. Me mostró capturas de pantalla manipuladas, declaraciones de empleados bajo su supervisión que juraban haber visto a Daniel usando la computadora de Víctor fuera de horas de trabajo, incluso una supuesta confesión firmada por un ex empleado del banco diciendo que había ayudado a Daniel a ocultar las transferencias. Era todo falso, por supuesto. Una elaborada trampa para desviar la atención de sus propios robos y, lo peor, para incriminar a mi hijo, su propio sobrino. Carlos, dije, mirándolo a los ojos, sabes que esto es mentira. Estás tratando de culpar a un muchacho de 19 años por tus propios delitos. ¿Cómo puedes caer tan bajo? Si estás tan seguro, llamemos a la policía, me desafió. Veamos qué descubren ellos. Fue en ese momento cuando entendí que mi hermano estaba dispuesto a todo. A destruir la vida de su sobrino, a dividir a la familia, a arruinar la empresa que nuestro padre había construido con tanto esfuerzo. Tuve que tomar una decisión devastadora. Podía exponer a Carlos con las pruebas que tenía, lo que significaría un escándalo público, posibles cargos criminales, la destrucción de su matrimonio y el trauma para su hijo Javier. O podía buscar una solución que protegiera a todos los inocentes involucrados, especialmente a los jóvenes. Llamé a mi madre esa tarde. A sus 80 años, doña Consuelo Ramírez seguía siendo una mujer fuerte y sabia. Le conté toda la verdad, mostrándole las pruebas del robo de Carlos y de su intento de culpar a Daniel. Lloró, por supuesto. Ver a sus hijos enfrentados de esta manera era su peor pesadilla. Pero después de secarse las lágrimas, me dio un consejo que solo podía venir de una madre que ha vivido lo suficiente para entender las complejidades del amor familiar. La verdad siempre sale a la luz, hijo, me dijo. Pero no tiene que destruir todo a su paso. Con su ayuda, organicé una reunión familiar completa. Carlos, Gabriela y Javier. Mariana, Daniel y Sofía. Mi madre y yo. Nadie más. En esa reunión, puse todas las cartas sobre la mesa. Mostré las pruebas del desfalco y de la falsificación de evidencia contra Daniel. No lo hice con ánimo de acusar, sino de resolver una situación que amenazaba con destruir todo lo que nuestra familia había construido. Carlos inicialmente negó todo, luego intentó justificarse, finalmente se derrumbó cuando su propio hijo Javier le preguntó, con lágrimas en los ojos, si realmente había intentado culpar a su primo. Esa noche tomamos decisiones difíciles. Carlos vendería sus acciones de la empresa a un precio justo, pagado a plazos. El dinero robado se consideraría como un adelanto de su parte. Se comprometería a tratamiento psicológico por su adicción al juego, que resultó ser la raíz de sus problemas financieros. No presentaríamos cargos legales,
pero estableceríamos un acuerdo legal privado con cláusulas estrictas. Ha pasado un año desde entonces. Muebles Ramírez sigue adelante, ahora bajo mi dirección exclusiva con Daniel comenzando a asumir responsabilidades. Carlos se mudó a Querétaro con su familia, donde abrió un pequeño estudio de diseño. Estamos reconstruyendo la relación lentamente, con llamadas ocasionales y mensajes en fechas importantes. Las heridas tardarán años en sanar completamente. Javier, el hijo de Carlos, decidió quedarse en Guadalajara y trabaja ahora en nuestra empresa. Es un recordatorio diario de que los errores de los padres no deben definir a los hijos. Mi madre nos reúne una vez al mes para comer en su casa. Al principio eran encuentros tensos, silenciosos. Poco a poco, estamos reaprendiendo a ser familia. ¿Qué lecciones me ha dejado esta experiencia? Que la sangre pesa, pero no debe cegarnos. Que los negocios familiares necesitan límites claros y controles estrictos, no por desconfianza sino por protección mutua. Que a veces la justicia y la reconciliación requieren caminos diferentes a los tradicionales. Y sobre todo, que como me dijo mi madre aquella tarde, hijo, perdonar no significa olvidar o justificar. Significa elegir la paz sobre la venganza, el futuro sobre el pasado. No sé si algún día volveré a confiar plenamente en mi hermano. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era cuando corríamos entre los muebles del taller de nuestro padre. Pero sé que hicimos lo correcto al proteger a los jóvenes, al negocio que da empleo a tantas familias, y al legado de nuestros padres. Esta es mi historia. Una historia de traición, pero también de redención. Una historia sobre las complicadas líneas que separan la lealtad familiar, la justicia y el perdón. Una historia muy mexicana, donde los lazos de sangre a veces pesan más que cualquier otra consideración. Si están enfrentando una traición familiar, si deben elegir entre lealtades en conflicto, recuerden, no hay respuestas fáciles. Cada familia debe encontrar su propio camino. Pero siempre pregunten, ¿qué queremos conservar? ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Y cómo podemos proteger a los inocentes mientras buscamos la verdad? Si has enfrentado traiciones familiares o conflictos en negocios con parientes, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estas situaciones es el primer paso para sanar. No olvides suscribirte y compartir este video con alguien que pueda estar pasando por una situación similar.